Niños, niñas, muy buenos días. Hoy día, miércoles 16 de septiembre, nos toca el área de personal social. Saben que estamos en la semana 24, ¿no? Para recordar el nombre de nuestro proyecto se titula Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Nuestra sesión se titula Deliberamos sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en nuestro hogar. El día lunes analizaron un caso para reflexionar sobre el uso de la información de manera responsable. De igual manera, el día martes reflexionaron acerca de la confiabilidad de la información que encuentras en diversas fuentes y las características que debe tener un texto veraz. Hoy dialogaremos y tomaremos acuerdos para saber qué hacer frente a la difusión de información falsa y poco confiable sobre el cuidado de la salud y la protección frente al COVID-19. Nuestro propósito se titula Lo que tenemos que aprender, deliberar sobre la difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud y la prevención frente al COVID-19. Para ver sobre la información no confiable, vamos a leer un pequeño caso. Dice, Rosario es una niña de 5º grado. Ella vive con su familia en una ciudad de clima templado. Cerca de su casa hay un mercado donde su familia siempre hace las compras. Frente al incremento de contagio del COVID-19, actualmente solo sus papás van al mercado y al volver a casa se lavan las manos con agua y jabón por un tiempo mínimo de 20 segundos. También lavan muy bien los productos que compraron. Son algunas medidas de seguridad recomendadas en la radio, televisión e internet, que decidieron poner en práctica con la intención de cuidar la salud de toda la familia y evitar contagiarse. Con ese mismo fin, los vecinos del barrio pensaron pedir a la Asociación de Vendedores del Mercado que pongan un rociador de agua con lejía en la puerta de ingreso, con el propósito de eliminar el coronavirus que pudiera estar sobre la ropa de las personas que van a comprar víveres. Los papás de Rosario creen que la intención es buena, pero tienen dudas respecto a la eficacia del rociador, pues escucharon en las noticias que el agua con lejía es buena para desinfectar superficies y objetos, pero puede ser dañina para la salud de las personas si entra en contacto con su piel o se ingiere. Sin embargo, en algunas redes sociales encontraron testimonios de personas que afirmaban que gracias a esa medida habían evitado
contagiarse. Los papás de Rosario deben decidir si apoyarán o no la iniciativa. Como ven, es un caso muy importante sobre el cuidado, ¿no?, que debemos tener para no contagiarnos con el COVID-19. Luego que hemos leído el caso, y ustedes también pueden volver a leerlo, ya saben que esto queda colgado en el YouTube, pueden seguir viéndolo, o cuando les mande su WhatsApp, ahí lo tienen para que lo escuchen varias veces, ¿sí? Porque luego de leer el caso, responde las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de arrabosa. ¿Cuál es la petición que quería hacer los vecinos de Rosario a la Asociación de Vendedores del Mercado? Es bien sencillo, ¿no? Está acá. Que era para que pongan un rociador para que se puedan desinfectar al entrar al mercado, ¿no? ¿Crees que instalar el rociador de agua y lejía en la puerta del mercado es una buena decisión? ¿Por qué? Sí, es una buena decisión. Porque bueno, en ese momento nos estamos desinfectando, ingresando, porque vamos a tener que manipular algunas otras cosas, ¿no? Como frutas o algún alimento. ¿Qué recomendarías a los papás de Rosario para despejar sus dudas y tomar una decisión responsable? Así como la familia de Rosario, muchas familias toman decisiones para prevenir y cuidarse del virus, basadas en información que se encuentra en diversos medios de comunicación, también en las redes sociales o en aquellos que escuchan. Sin embargo, la existencia y circulación de tanta información que podría ser falsa y poco confiable puede poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Entonces, tenemos un problema. La difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19 afecta la salud de estas personas. Hay que recordar, hay que tener siempre presente que deliberar es dialogar sobre algún asunto público, tomando en cuenta el punto de vista propio y de los demás, llegando a consensos construidos con los aportes de todas y todos y buscando el bienestar común. Un asunto público, también hay que saber lo que es un asunto público, ¿no? Es un problema, necesidad o aspiración que debe interesarnos porque afecta el bienestar y los derechos de la población, de una comunidad. Todos y todas debemos participar en su solución porque se trata de proteger y preservar nuestros derechos. Entonces, miren, para deliberar, primero debemos cerciorarnos si este problema es un asunto público o un asunto privado. Hay que recordar, porque esto ya lo hemos hecho, ¿no? Sobre los asuntos públicos y los asuntos privados. Lo vamos a dar un poquito lo que es un asunto público y un asunto privado, ¿ok? El asunto público es un problema cuando afecta el bienestar y los derechos de la población, es decir, de toda una población. Si todas y todos debemos participar
en su solución. Por ejemplo, el contagio por el coronavirus es un asunto público porque afecta la salud de las ciudadanas y ciudadanos de todo el país, incluso del mundo. Y el asunto privado, por ejemplo, si una familia no se pone de acuerdo sobre qué programa de televisión ver, es un asunto que debe ser resuelto en familia, porque es un asunto que le compete solo a los integrantes de esa casa, ¿no? De ese domicilio. Ahora que estamos seguros de que este problema es un asunto público, porque lo que estamos hablando, ¿no?, sobre deliberar sobre la difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud, ¿no?, así de nuestra salud, de los vecinos y de toda la comunidad. Entonces, ahora que estamos seguros de que es un problema, este problema es un asunto público que debemos comprenderlo mejor, para ello investiga y sigue información de fuentes confiables. Estas pueden ser especialistas en el tema o instituciones técnicas relacionadas con el tema. Van a leer el texto que se les ha mandado a su WhatsApp y es leer el texto La desinformación y los rumores en la pandemia. ¿Sí? Esto ha sido mandado a su WhatsApp para que puedan ustedes leerlo y poder responder las preguntas que vienen en esta sesión. Por ejemplo, revisen el tema que lo realizaron el martes, ¿no?, respecto a las características de los textos confiables. ¿Se acuerdan, no?, que hemos hecho el martes, los textos confiables, ¿no?, donde tenemos que ver que sean doctores de prestigio, que sea la OMS o Organismo Mundial de Salud, o el OPS, Organización Panamericana de Salud. Ustedes saben. Entonces, les vuelvo a decir cuáles son las características de los textos confiables. Dice que debe nombrar al autor o creador del contenido, muestra claramente su propósito, presenta la información de manera objetiva, cuenta con la información precisa, posee fuentes creíbles que la respalden, tiene información actualizada. Entonces, mire, ya sabemos cuáles son los textos confiables, porque acá nos piden la desinformación y los rumores de la pandemia, ¿no? Luego de leer el texto y recordar lo realizado el día martes, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿Por qué se difunde información falsa y poco confiable sobre el COVID-19? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué rumores se han difundido sobre el COVID-19? ¿Por qué cree que se han originado estos rumores? ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud al respecto? ¿El texto que leíste es una fuente confiable? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para verificar si una fuente es confiable o no? Es muy importante investigar sobre el problema o asunto público, porque nos permite ver
cosas que al inicio no percibíamos. Antes de leer el texto, probablemente no sabíamos mucho sobre la desinformación y los rumores que pueden llevarnos a tomar malas decisiones sobre el cuidado de nuestra salud. Por ejemplo, en el caso del papá de Julia, la que hicimos el día lunes, él tomó la decisión de ingerir la cura milagrosa, basado en la información poco confiable que encontró en una red social. Esta decisión afectó su salud. Para que no nos ocurra algo similar, es importante verificar si la información es verdadera o si es solo un rumor. Miren, esto que estamos ustedes aprendiendo también deben compartirlo con su familia. Comenten de qué trata el asunto público, de qué identificaste. La difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19 afecta a la salud de las personas. Presenta los acuerdos que propones respecto al uso y difusión de información de manera responsable para prevenir el COVID-19 u otras enfermedades. Pide a tus familiares que respondan las siguientes preguntas. ¿Están a favor de los acuerdos propuestos? ¿Por qué? ¿Qué otros acuerdos proponen para contribuir a la solución del problema de la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19? Escuche también sus propuestas de ellos, de sus papás o de su familia, con la intención de extenderlas y acogerlas en caso de que consideren que su sustento es válido, es decir, trata de comprenderlas realmente y no tengas la intención de debatir. Después de esto que has escuchado, van a reflexionar. Reflexionen y respondan las preguntas. ¿Lograste identificar el asunto público? ¿Cómo? ¿Cuál es el asunto público? Leer la información de diversas fuentes te ayudó a comprender mejor el asunto público. ¿Cómo? ¿Lograste establecer acuerdos con tu familia acerca de la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Entonces, niños, niñas, tienen ahí preguntas que responder sobre el tema. Deliberamos sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en nuestro hogar, ¿no? Dense cuenta que toda la información está relacionada desde el lunes, ¿no? Entonces, yo creo que esto le va a ser bien sencillo, bien fácil para que puedan ustedes resolverlo. Que tengan un buen día. Hasta mañana, que nos toca el área de matemáticas.